Señor, es tan lindo poder venir a esta cita contigo. Es un remanente de paz, de tranquilidad y de sabiduría. Sabemos que tú estás obrando y que tú te estás glorificando. Bendice a toda la familia, Señor, Padre, que todos sean bendición, que pueda esta semilla llegar a todas partes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy háblanos, danos paz, tranquilidad y sobre todo entendimiento de lo que nos vas a decir. Te lo pedimos y te damos gracias. Tú eres todo en nosotros. Te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a desarrollar un tema que se titula ¿qué ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? ¿O en qué la ocupas? Para eso vamos a usar básicamente dos pasajes. Uno que está en la primera de Corintios 10:1 y el otro que está en Números 11:1 en adelante. Vamos a considerar algunas cosas antes de empezar. Una de las características, llamémoslas difíciles, de la vida cristiana, para aquel que no estudia a fondo la palabra, es poder diferenciar entre las acciones de la carne y las acciones en el espíritu. A veces el pastor exhorta a cierta persona y le dice, bueno, pero es que esto que está haciendo, hermano o hermana, pues no es muy acorde con lo que espera el Señor. Y esa persona se sorprende porque dice, pero a ver, ¿por qué está mal esto que estoy haciendo? De eso es que vamos a profundizar y a tratar de aclarar hoy. Partamos de un principio. No todas las ocupaciones son malas, no todas las compañías son malas en sí mismas, ni todos los pensamientos. El Señor nos hizo con un cuerpo físico con el propósito de que ese cuerpo se relacionara con la creación, pero en una forma acorde al espíritu. Entonces, como nosotros veníamos de la ignorancia y de la oscuridad total, cuando nos habla la palabra de que hay cosas que debemos cuidar, como nos dice, por ejemplo, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo vimos hace unos días. Uno a veces se queda sorprendido ante esa palabra y dice, pero ¿cuáles cosas son las que yo tengo que guardar si estoy procurando caminar conforme a lo que el Señor me dice y no veo que haya nada malo? Bueno, para eso está la palabra, para aclararnos qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no debería estar en nosotros. Vamos a leer entonces la primera de Corintios 10, del versículo 1 al 12, sin profundizar mucho en esta palabra, porque el tema es bastante claro. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Pablo le está hablando a los corintios con respecto al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, de Levítico y Deuteronomio, donde está la historia de cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y llega incluso a la tierra prometida. Y de eso Pablo va a sacar una enseñanza aquí en la primera de Corintios capítulo 10. Ya vamos a ver cuál es. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Pablo está usando una historia real, una enseñanza concreta y material, elevándola al nivel espiritual para traer esa enseñanza a los corintios y de paso a todos los cristianos. Vamos a ver qué es lo que Pablo quiere enseñarnos a partir de la historia de los israelitas. Continúa en el versículo 3. Todos comieron la misma comida espiritual. Pero, ¿cómo así? Cuando yo leo Éxodo, yo encuentro que los israelitas comían maná y comían perdices y comían
frutos silvestres, pero no veo que haya comida espiritual. Por eso, Pablo quiere llevar a ese entendimiento. Es muy probable que en esos momentos de meditación de Pablo con el Espíritu Santo, cosa que todos debiéramos hacer, Pablo recibe una revelación de por qué los israelitas se comportaron como lo hicieron, por qué se demoraron en entrar en la tierra prometida, por qué murieron en el desierto muchos, pero algunos sí pudieron entrar. ¿Por qué? Esa es la enseñanza espiritual que nos va a sacar de aquí. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Según el Nuevo Testamento, según la revelación de Pablo, las cosas materiales o terrenales tienen un trasfondo espiritual que es necesario que nosotros miremos, que aprendamos a discernir, porque las cosas que hacemos todos los días que parecen simplemente de este mundo, en realidad están influenciadas por todo el ámbito espiritual, y somos nosotros los que debemos saber dónde están bien las cosas y dónde están mal. Versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Y aquí viene el punto clave. Versículo 6. Estas cosas, o sea, la nube, el mar, la comida espiritual, la bebida física y espiritual, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para ustedes corintios y para nosotros iglesia, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Resulta que Pablo está enseñando que el pueblo de Israel vivía demasiado anclado en la tierra, en las cosas terrenales, y vivían solamente buscando lo material. Versículo 7. No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Fernando, pero yo no veo aquí idolatría. Ellos estaban de pronto, si acaso, con gula, o comiendo, bebiendo. No. Hay muchas cosas que hacemos porque nos llaman profundamente la atención y porque son nuestro pasatiempo principal, porque no nos damos cuenta que están en el fondo de nuestro corazón como ídolos. Hemos visto que el trabajo, la familia mal llevada, incluso una actividad que parece ser espiritual, puede ser de origen idolátrico, porque idolatría es todo aquello que despoja a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Dios tiene que estar necesaria y obligatoriamente como primer objetivo, como primera búsqueda, como primera necesidad espiritual y física. Digámoslo también así, física, sí. Versículo 8. Ni practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 20,000 personas. La fornicación, cuando amamos más aquello que Dios no nos dio, abandonando lo que Dios nos dio. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades, de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, según este pasaje, tenemos que estar con los ojos muy abiertos para descubrir las cosas cotidianas de nuestra vida, si son o no son adecuadas. Vamos a poner entonces como ejemplo el pasaje de Números, capítulo 11, versículo 1, para ver cómo logramos captar
si algunas cosas en nuestra vida están perjudicándonos en vez de llevarnos al Señor. El pasaje que acabo de nombrar, de Números 11, se intitula en algunas Biblias Quejas del pueblo. Vamos a ver que aquí nada más hay 3 quejas. Versículo 1. Y el pueblo comenzó a quejarse a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Parece un versículo bastante dramático y hasta un poco exagerado. Quiere decir que cuando nos quejamos estamos al borde de la ira de Dios. Vamos a avanzar en esto a ver qué es lo que nos dice la palabra. Aquí vemos la queja número 1. Quejas por su infortunio. El problema aquí es que se quejaban de sus problemas en lugar de orar a Dios por ellos. Para que nos quede claro, tenemos que mirar lo que había pasado en el capítulo anterior. En Números 10, 33 al 36 dice: Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Bueno, ¿qué estaba pasando? Que el pueblo de Dios estaba caminando en el desierto. Acuérdense que venían de Egipto. Si bien es cierto que allí en Egipto habían recibido mucho maltrato, pues también habían tenido alimento seguro. De pronto en el trabajo tenían exposición al sol, pero en la noche tenían algún refugio seguro. Entonces, al mirar ellos la situación en el desierto, empezaron a ver las cosas que les ocurrían, o sea, las circunstancias. Pero se olvidaron de ver a Dios. Y entonces es ahí donde empiezan a quejarse. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Lo vamos a ver más adelante. Estaba llevando a su pueblo a un estado particular, a un sitio especial, que él llamaba el reposo de la tierra prometida. Pero los judíos, y esto lo vamos a repetir más adelante, no veían eso. Ellos solamente veían las dificultades del camino. Por tanto, estaban renegando de la voluntad de Dios. Y es así que entonces, esa es la causa por la que Dios cae en ira y les envía un castigo. Entonces, no es que tengamos a un Dios castigador, pero entendamos un poco más esto antes de analizar el temperamento aquí de Dios. Las quejas son malas cuando el motivo es malo. Por ejemplo, la ingratitud, y aquí la había, la ceguera, y el pueblo de Israel no estaba viendo el propósito de Dios, o el egoísmo, ellos querían solamente sus deleites, comer hasta saciarse, no querían pasar dificultades. Ya estamos entendiendo por qué este pasaje es tan importante. A veces nosotros confundimos nuestra vida espiritual con la vida física, con la vida terrenal, y empezamos entonces a clamar a Dios por satisfacción de necesidades. No que eso esté malo, necesidades físicas o necesidades muy primordiales, pero hay que vigilar la razón por la que nos estamos quejando ante Dios. Porque si es por egoísmo, solo queremos pasarla bien, podemos estar teniendo un problema con Dios. Afortunadamente la ira de Dios ya no se enciende igual que antes, porque hay una diferencia. Ellos estaban bajo la ley y el Señor quería mostrar rápidamente para el resto de las generaciones que venían detrás lo que ocurría realmente cuando se abandonaba la santidad de Dios.
En la ley el castigo era inmediato. En la gracia el Señor tiene misericordia. Cuando volvamos a una especie de ley que es el milenio, cuando el Señor gobierne el mundo con cetro de hierro, el castigo va a volver a ser inmediato. Tenemos que dar gracias a Dios que decidió que nosotros naciéramos en esta época. Y por tanto tenemos que mirar bien todo lo que Dios nos está dando y lo que nos ha dado, y no quejarnos mucho por lo que no nos está dando. Aunque de pronto no venga un castigo inmediato, podemos empezar a perder nuestra vida espiritual en calidad. Números 11:2. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Versículo 3. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Taberá, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Bueno, el pueblo que no es sabio, el pueblo que no está instruido en la voluntad de Dios, en el temperamento de Dios, entonces va a buscar siempre al hombre. Va a buscar aquí en este caso a Moisés para que ore, al pastor para que ministre, para que enseñe. Pero el problema de esto es que se puede llegar incluso a la idolatría de ese hombre. Y eso es uno de los males que está ocurriendo en la iglesia hoy en día. Hay cristianos malamente orgullosos de su pastor, porque su pastor es muy reconocido, es muy famoso, produce muchas sanidades, tiene una iglesia muy grande. Eso mismo ocurre también en las iglesias pequeñas. Cuando el pastor empieza a buscar el reconocimiento, así sea de 10 o de 100, no se salva tampoco de la misma enfermedad que acarrea el egoísmo, que es la egolatría, la idolatría al ego. Entonces, el pueblo de Dios debe mirar siempre a Dios, no al que va como cabeza, como líder. En este caso Moisés o el pastor. Deuteronomio 4, 23 al 24 nos aclara qué es el problema de la idolatría. Dice: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. O sea, cuida tu corazón. Y si te descuidas, harás imagen tallada en forma de cualquier cosa. Continúa diciendo 4:23, que el Señor tu Dios te ha prohibido. Versículo 24, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Esta palabra tiene que ser entendida también en el espíritu. No es que Dios sufra de celos como los seres humanos y entonces no quiere que ninguno del pueblo mire a otro lado, sino que Dios quiere que Él esté en el centro de cada vida, de cada creyente, para que la bendición llegue completa y no venga ninguna influencia por cuestiones que son del enemigo. Cuando uno mira hacia afuera, aparte de Dios, está abriendo ventanas para que Satanás ataque. Por eso el Señor dice: mírenme a mí, síganme a mí, obedézcanme a mí, para que Satanás no tenga lugar en sus vidas, para que no tenga ninguna ventana abierta por donde entrar. Entonces no es ese celo humano enfermizo, es un celo protector, es un celo que bendice, que quiere llevarnos a la vida plena y abundante siempre. En Hebreos 12, 28 al 29, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. El problema de la idolatría es la ingratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, dice Hebreos 11:28, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él
hizo la creación y a las criaturas con el propósito de que Dios fuera el centro de todo. Como un sistema solar, los planetas girando alrededor del Sol. Igual es la creación. Él lo puso así para que aprendiéramos y comprendiéramos. Cuando giramos alrededor de Él, cuando Él es nuestra luz, cuando Él es nuestro calor, cuando Él es el centro de todo nuestro ser, entonces todo está funcionando perfecto. Continuamos con Números 11:4, el pueblo rebelde, el pueblo que se perdía con una facilidad impresionante del objetivo de Dios. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Había algunos que no eran judíos, y ellos obviamente, como profanos y mundanos, solamente buscaban las cosas de este mundo y contaminaban al pueblo de Israel. Dice aquí, tenían un deseo insaciable, se lo contagiaron al pueblo. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Aquí empieza a salir ya un motivo mucho más concreto y por lo demás también más egoísta. Esta es la segunda queja. Quejas por la falta de carne. Anhelaba vehementemente lo que no tenía. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis, dicen ellos, en Egipto. Oigan esto. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Este es el pecado de la mujer de Lot. Están mirando hacia atrás y no están viendo la bendición. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con ellos? Les estaba dando alimento todos los días, el maná, alimento del cielo. Pero ellos se cansaron y ahora están recordando con buenos recuerdos lo que el sitio de esclavitud les daba como cosas buenas, pero se les había olvidado todo lo malo que habían sufrido allá en Egipto. Lo mismo que la mujer de Lot, cuando salió de Sodoma, volteó a mirar, seguramente a rememorar algunas de sus cosas, y se convirtió en estatua de sal. Entonces, el corazón que no está limpio, en el presente no ve lo bueno que hay, sino lo malo. Pero en el pasado no recuerda lo malo que vivió, sino exagera lo bueno que recibió. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor dice: mírenme a mí. Pongan su mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esta es una tendencia que está a la vuelta de la esquina, contaminando nuestra carne. Es echar de menos las cosas cómodas que teníamos antes de llegar al Señor, o las cosas del mundo que incluso el Señor permite que le lleguen a otros y a nosotros no. Números 11:6. Miren cómo se quejan. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Se están quejando del alimento del cielo. Ahora son quejas, la tercera, por verse atrapados en el desierto y deseando regresar a Egipto. O sea, no quieren avanzar y tampoco quieren estar en el sitio que están, solo quieren retroceder. Se rebelan abiertamente entonces contra los líderes de Dios, se rebelaron contra Moisés, contra Aarón también más adelante, contra Josué y Caleb cuando entran a la tierra prometida. Todos los líderes son objeto de crítica. Ellos no están contentos con nada nunca. No confían en las promesas de Dios. No confían en que Dios un día va a cumplir lo que ha prometido. Pero el problema es que a ninguno de los que se quejaron se le permitió entrar en la tierra prometida. Todos estos que se quejaron murieron en el desierto. Lo cual quiere decir que si no hemos aprendido a vivir en contentamiento y en gratitud, entonces vamos a morir espiritualmente. Nuestra vida va a ser un desierto en el corazón. No vamos a encontrar la riqueza de Dios porque no hemos quitado nuestros ojos de carne
y no hemos tomado los ojos espirituales. Números 11:7. El maná era como semilla de cilantro y su aspecto era como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre 2 piedras de molino y lo machacaban en el mortero, lo hervían en el caldero y hacían tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Este maná es figura de lo esencial, porque es el alimento, pero también de lo que aparenta rutina, porque el Señor les dio maná durante 40 años. ¿Pero por qué? Porque fueron ellos mismos los que se encargaron de andar dando vueltas en el desierto. El maná era un alimento provisional para el desierto con el propósito de que el pueblo de Israel pasara rápidamente de Egipto a la tierra prometida. Pero por causa de la terquedad del corazón, ellos no conocieron la abundancia de las promesas de Dios. El alimento material que proviene de la mano de Dios, eso es el maná. A veces no es lo que nos gustaría, ¿cierto? Es posible que veamos algunas cosas que Dios nos está dando y digamos, pero yo quisiera otra cosa. Pero es que ese maná repetido, monótono, rutinario, tiene el propósito de ver si somos desagradecidos. Si yo aprendo a dar gracias por mi maná de hoy y el de mañana y el de la semana entrante, más rápido voy a salir del desierto y voy a probar los bocados de la tierra prometida. Y entonces no voy a sufrir de esa rutina del desierto. El maná también es el símbolo de la palabra de Dios, que es alimento para el espíritu. Ahora ya subimos de nivel. A veces no nos gusta ese alimento espiritual. A veces el predicador nota que alguien está distraído, que alguien está dormido, que alguien hace mala cara por el tema que se está hablando. Pero eso es lo que necesitamos en ese momento, igual que el maná. Es lo que Dios nos envía. Y también tenemos que aprender a comerlo con gratitud para que salgamos del desierto espiritual rápidamente y lleguemos a las cosas grandes y profundas de Dios. Y el último símbolo del maná es el trato de Dios. Aquí los judíos están siendo tratados. Dios podía haber enviado cualquier alimento distinto, cambiarles cada año de alimento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque es el trato de Dios para descubrir la impaciencia, la rebelión contra su voluntad. Es importante que aprendamos a sacar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Tenemos que crecer en paciencia. Tenemos que aprender a crecer en aceptación de la voluntad de Dios, gústenos o sobre todo cuando no nos gusta. Cuando estamos orando y no se nos está respondiendo conforme a nuestro deseo. Cuando hay más dificultades de las que debiera porque estamos haciendo guerra espiritual pero no resulta. Cuando pedimos una cosa y nos llegó otra. Todo esto es parte de la voluntad de Dios. Si hemos aprendido finalmente que Dios tiene el control de todas las cosas. Por tanto, si tiene el control, pues todo es de su voluntad. Por consiguiente, ¿por qué nos vamos a estrellar contra ella? Aceptémosla. Y veremos que entonces saldremos más rápido de esa prueba y veremos la bendición. Y vamos a mirar el último versículo hoy, el 10. Números 11:10. Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. ¿Qué fue lo que no le agradó a Moisés? Primero, que otra vez el pueblo se estaba quejando. Y seguramente también Moisés ya se contagió de la quejadera del pueblo
Y entonces empieza a ver que Dios quizá hubiera podido hacer otra cosa diferente para calmar a ese pueblo. Pero ¿qué vemos hasta aquí? Eso lo vamos a analizar un poco más la próxima vez. Pero hasta aquí, ¿qué es lo que vemos? Que hay una constante en el pueblo de Israel, que es mirar las cosas de aquí y quejarse. Por eso es el título. ¿Qué ocupa tu mente la mayor parte del tiempo? Tenemos que ser vigilantes de nuestra forma de pensar, porque sabemos que la mayoría de los ataques no son al espíritu, porque el espíritu está guardado por el Espíritu Santo, al espíritu del hombre, que la mayoría de los ataques, si bien pueden ser de vez en cuando al cuerpo, no lo son tanto tampoco, sino que van dirigidos al alma, a la mente. Por eso Proverbios 4:23 nos dice, guarda tu mente, guarda tu corazón, la parte central de tu vida. La insatisfacción surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. Y una insatisfacción pequeña aquí, junto con otra pequeña más allá, y otra más, y otra más, y otra más, van a condicionar un corazón quejumbroso y finalmente amargado. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Estaba librándolos continuamente. Estaba haciendo de ellos una nación. Ese era su propósito. Dándoles una nueva tierra, pero tenían que entrar en la forma adecuada. La iglesia del Señor parece pasar por el mismo problema. No se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Está continuamente librándonos de cantidad de ataques de Satanás, enfermedades, accidentes, cosas que no agradecemos. Está haciendo de nosotros un pueblo, una esposa para Cristo, pero es una esposa con ciertas cualidades, no con cualquiera. Y nos está dando una nueva tierra, una nueva patria, nos está preparando para vivir en ella. Este es nuestro desierto, de modo que nosotros podemos perpetuarlo aquí, y no digo materialmente, sino espiritualmente. Podemos hacer de nuestra vida algo terrible, o traer parte de ese cielo que nos espera, de esa patria celestial, aquí a la tierra, con el contentamiento y empezar a vivir las cosas grandes de Dios. Ellos estaban demasiado absortos en lo que Dios no estaba haciendo por ellos. Ese fue el pecado que encendió la ira de Dios varias veces. No podían pensar en otra cosa que no fueran las deliciosas comidas egipcias, pero olvidando el látigo de la esclavitud. Se les olvidó por completo que allí estaban bajo el dominio de los egipcios, maltratados, con un trabajo exigente. Eso se les olvidó. Como les convenía quejarse de algo, entonces solamente se acordaron de las cosas buenas, pero poquitas. Pero antes de juzgar a los israelitas, es bueno pensar qué es lo que ocupa nuestra atención la mayor parte del tiempo. ¿En qué ocupas tu pensamiento? Ojalá, hermano, en la palabra de Dios, ojalá leyéndola, ojalá recordándola y meditándola. Ojalá esta enseñanza no se acabe dentro de los siguientes minutos, sino que te acompañe durante esta noche, mañana y el resto de la semana, para que estés pendiente de tu forma de pensar y ver si estás siendo agradecido con Dios o ingrato. Porque quizás estamos pensando siempre en las cosas que nos gustaría tener y que no tenemos. Pero acuérdate que según la promesa, Dios nos tiene reservadas muchas cosas allá en el cielo. No debemos permitir que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidar los regalos de Dios, como la vida,
la comida, la salud, el trabajo, las amistades, pero sobre todo la gracia, la salvación, la espiritualidad, el Espíritu Santo y tu patria celestial, la vida eterna. Vamos a dejar por hoy ahí. Ay, tremenda palabra. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias porque sí necesitamos recordar que no vivimos por las cosas físicas, sino por las espirituales. Señor, perdónanos porque todos sufrimos de la quejadera de una u otra manera. Quisiéramos que todo fuera perfecto, que no hubiera problemas, que todo se diera fácil, Señor. Pero tú estás preparándonos para un reino eterno, sin preocuparnos, sin pensar en las cosas de esta tierra. Amén. Señor, debemos meditar en las que nos esperan, en toda la gloriosa bendición que está por manifestarse dentro de poco tiempo. Ayúdanos a no mirar de frente sino hacia arriba. Ayúdanos a no mirar las cosas materiales sino las espirituales. Que podamos seguir trabajando, que seamos diligentes, esperando tu voluntad. De todo corazón te pedimos perdón. Que no te vayas a airar contra nosotros por desagradecidos, porque tú eres nuestro maná, tú eres nuestro alimento, nuestra esperanza bendita, Señor. Bendecimos este tiempo, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.